Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El tema del día de hoy son las ideas de la Ilustración y las ideas liberales y cómo influyeron para la independencia de las 13 colonias. Pero primero que nada debemos de saber que las 13 colonias estaban colonizadas por Inglaterra. Sí, Inglaterra tenía el poder de esa región y que en Inglaterra en el siglo XVII surgen las ideas liberales. Sus principales precursores fueron John Locke y Adam Smith. Sus ideas principales se basaban en los derechos individuales, amiguitos. Sí, bien fácil. O sea, que desde el momento en que naces, tú que estás chiquitito y naces, tienes el derecho a la vida. Desde este momento de nacer, tienes el derecho de libertad, de la vida y de la justicia. Pero no nada más eso, amiguito, no. También decían que como el hombre tenía esos derechos naturales, por consecuencia, tenían el derecho de la capacidad de participar en las decisiones políticas, sí como no. O sea, que podía elegir sus gobernantes y determinar por cuánto tiempo deberían de gobernar esas personas. Así que el pueblo debe de decidir y participar en el gobierno por medio del Parlamento. ¿Quién era el Parlamento? Pues el Parlamento se encargaba de la elaboración de las leyes. Las ideas liberales también manifestaban que el pueblo podía resistirse en contra de un mal gobierno. O sea, que si había un mal gobierno, el pueblo decía, no quiero ese gobierno, no lo quiero. Y el derecho de defender sus derechos. Por otro lado, exponía la libertad de expresión, o sea, de que yo puedo decir lo que siento, lo que pienso, tengo derecho. La libertad de prensa y la libertad de culto, o sea que cada quien puede elegir la religión que quiera, no imponer una sola. Todos estos puntos, en conclusión, defendían la libertad en contra de un gobierno monárquico. Se oponían a todas las formas de gobierno existentes en la época. Y para rematar el asunto, amiguito, también planteaban que el gobierno, o sea, que el gobernante debía de ser elegido por el pueblo, que el poder del gobierno residía en la sociedad y no en el derecho divino, que es el pueblo quien da el poder a los gobernantes. ¿Cómo ves? Pero también expusieron las ideas liberales en el aspecto económico y afectaba totalmente a la nobleza y a los reyes, porque pues exponían que la libertad del libre comercio, el derecho de la propiedad privada y la no intervención del gobierno en la economía, la libre competencia y la reducción de impuestos, siendo que estos impuestos la corona de Inglaterra los subía a cada rato y como querían. Entonces todo eso afectaba al gobierno monárquico, a los nobles, porque los nobles no pagaban impuestos, como ves, bien valientes. Ay, yo no pago ya, que paguen todos los demás. Entonces todas estas ideas liberales afectaban a la nobleza y al rey y todo. Por eso, amiguitos, esto disminuyó mucho el poder de la monarquía, de los nobles, y favoreció favoreció a la burguesía. Ah, pero no nada más esas ideas favorecieron a la burguesía y a la sociedad en general, y a través del tiempo hasta la actualidad, sino también las ideas de la Ilustración surgieron en Francia en el siglo XVIII. Sus principales representantes son Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot y Albert. Pero antes también quiero platicarles que durante el gobierno de las monarquías se pensaba que los reyes eran designados por origen divino, o sea que Dios designaba a sus representantes en la tierra y él tenía el poder absoluto como un dios en la tierra y todos tenían que obedecer. Todos debían de obedecer sin discusión a sus normas y sus leyes que el rey imponía porque era la representación de Dios en la tierra. ¿Pero qué creen? Surgen los ilustrados. Y sopas, qué caray. Sus ideas que planteaban eran nuevas formas de gobierno, nuevas formas de pensar y de romper con todas las antiguas ideas.
y que ponen a temblar a los reyes y a la nobleza. Las ideas de la Ilustración son las siguientes. La división de poderes, sí, que el poder se dividiera en ejecutivo, legislativo y judicial. La libertad religiosa. Decían que la razón y la ciencia eran la base de todo conocimiento humano, y en la educación primero hay que poner la razón. El concepto de ciudadano. El gobierno reside en el pueblo. Las leyes justas debían de proteger los derechos. Se oponían totalmente al absolutismo y debía haber un contrato social. Y defendían todos los derechos humanos. Sí, amiguito, como puedes ver, estas ideas rompían con todo el régimen antiguo. Y ¡ay, qué barbaridad! Los estudiosos pensadores de las 13 colonias tomaron esas ideas para impulsar la independencia de su país. Fue el caso de Benjamin Franklin, quien fue escritor y político. Sus ideas las plasmaba en periódicos y exponía la libertad política, la tolerancia religiosa y la libertad de prensa y de expresión. Pero también hubo otros pensadores como Thomas Paine, quien escribió el ensayo llamado El sentido común. En este documento decía que América no podía desarrollarse. No. ¡Ay! No podía desarrollarse hasta que se impidiera toda intervención de las potencias europeas y que además no se mezclaran en los asuntos de los países de América. O sea que las potencias europeas no tenían que estar metidas aquí en América. ¿Cómo para qué? Porque no podían dejarlos desarrollarse. Y la intervención extranjera resultaba dañina, ruinosa, así hacía daño pues a los países de América. Él criticaba la monarquía y proponía un gobierno democrático con división de poderes. Pero hay otros pensadores muy importantes. John Marston fue un político reconocido por la Declaración de los Derechos de Virginia, defensor de los derechos de los colonos en 1760. John Adams, político estadounidense, que fue el segundo presidente de Estados Unidos, estaba en contra del impuesto del timbre y en favor de la independencia de los Estados Unidos. Fue autor de la Constitución de Massachusetts. Thomas Jefferson, político estadounidense que defendía la tolerancia religiosa y la enseñanza pública. En 1769 fue el tercer presidente de Estados Unidos. Redactó el borrador de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Como puedes ver, amiguitos, estos pensadores políticos lucharon con las ideas de libertad, de igualdad, con las ideas liberales y de la Ilustración, que favorecieron a su país, logrando así la independencia de los Estados Unidos, y además que influyeron en otros países de América, del continente americano. Las ideas de la Ilustración y las ideas de la libertad, igualdad, es aún lo que vivimos y disfrutamos gracias a esos pensadores que se impulsaron a divulgarlas y a lograr la independencia de los países. Por eso gozamos con una importante constitución que nos rige y nos cuida nuestros derechos, nuestros valores y también nuestra libertad, que es lo más importante. Como ven, amiguitos, es muy importante conocer cómo y por qué los pensadores liberales y los ilustrados favorecieron a la independencia de muchas naciones. Y Estados Unidos, siendo el primer país que logra la independencia, pues fue un ejemplo para los demás países de América Latina. Muy bien, amiguitos, ojalá les haya gustado este tema, muy fácil, muy sencillo, muy interesante. Recuerden de anotar muy bien cuáles son las ideas de los liberales y cuáles son las ideas de la Ilustración, para que así tengan en claro quiénes eran los liberales y quiénes eran los de la enciclopedia. Nos vemos en el próximo video, amiguitos. Cuídense mucho, los quiero mucho, que les vaya muy bien. Y no te olvides, dame un like, no te cuesta nada. Adiós.